Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy que hemos titulado Recomendaciones para elegir una herramienta BPM. Vamos a dar comienzo ya con este webinar. Tendrá una duración aproximada de unos 35 o 40 minutos. Si surge alguna pregunta durante el transcurso del webinar, pueden escribirlas en el recuadro Preguntas a la derecha en su panel. Puede enviárnosla en cualquier momento a lo largo del webinar. Revisaremos luego estas preguntas si da tiempo al final del webinar y si no, les enviaremos un email personal con la respuesta a las cuestiones que hayan tenido. La participación en este webinar es completamente anónima, es decir, no son visibles los nombres de los participantes, sino solamente las del moderador y la del presentador. Este webinar también va a ser grabado, así que enviaremos el enlace, una vez finalizado, con la grabación para que puedan volver a visualizar el webinar en otro momento. Les doy la bienvenida de nuevo. Soy Diana Vicente de la oficina de BOC en Madrid y seré la moderadora del webinar de hoy. David Orensanz es director de BOC en España. Es responsable de las cuentas de España y participa en proyectos de gestión de procesos de negocio como consultor de dirección. David contribuye también a la internacionalización de BOC Group como responsable de clientes y de partners en Latinoamérica. David será el presentador de hoy para este webinar. En cuanto a nosotros, el grupo BOC fue fundado en 1995 como un spin-off de la Universidad de Viena. BOC es un fabricante internacional líder de software para enfoques de gestión conocido a nivel mundial. El grupo BOC tiene la sede en Viena, en Austria, pero abarca sus operaciones en todo el mundo a través de oficinas en Alemania, España, Irlanda, Grecia, Polonia, Suiza y también Francia. El grupo BOC está representado por dos productos principales, Adonis, que está más centrado en la gestión de procesos de negocio, y AdoIT, que se centra en la arquitectura empresarial. Los dos productos ofrecen amplias funcionalidades relacionadas con el gobierno, riesgo y cumplimiento y ofrecen métodos y mecanismos para la evaluación y análisis de la cartera de riesgos. Nuestros productos pueden funcionar tanto en instalación local como en software como servicio. En las anteriores áreas de gestión veíamos que el grupo BOC no es solo un fabricante de software, sino también una empresa de consultoría con muchos años de experiencia. Además de nuestros productos, ofrecemos servicios de consultoría y una amplia gama de capacitaciones. Les invito a que consulten en nuestra página web los cursos profesionales que tenemos disponibles. Los productos de BOC se utilizan en diferentes escenarios para modelar procesos de negocio, mapas de procesos o arquitectura empresarial. Pueden utilizarse para documentar y a la vez para mantener la cartera de riesgos y el entorno de aplicaciones de la organización. Las herramientas de BOC contribuyen en la documentación de una gran parte de los requisitos de una auditoría. Puede apoyarse en Adonis para documentar procesos, en AdoIT para la arquitectura y el módulo de gobierno, riesgo y cumplimiento para controlar los riesgos. En una empresa hay diferentes grupos de interés que realizan diferentes tareas de evaluación y análisis con el objetivo de preparar a la organización para afrontar auditorías y estar siempre listo. Esto es a lo que llamamos Audit Ready. Estas son algunas de las características de nuestro software que hace que sea Audit Ready, por ejemplo, la transparencia y el versionamiento. El webinar de hoy sobre recomendaciones para elegir una herramienta BPM toca 6 de los temas centrales de los webinars de BOC este 2017. Voy a hablar de los próximos webinars que hay programados una vez termine el webinar de hoy. Ahora le voy a ceder la palabra a David Orensanz. Que disfruten mucho del webinar. Gracias, Diana, por la introducción. Bueno, yo también quiero dar la bienvenida a todos los participantes en la sesión del día de hoy. En el webinar de hoy lo que queremos indicar son algunos criterios clave y mejores prácticas sobre cómo llevar a cabo una evaluación de software para la gestión de procesos de negocio. Debido a que tenemos poco tiempo, tenemos una limitación, pues voy a intentar darles una breve visión general de los criterios a considerar y si quieren, pues pueden ver la grabación del webinar más adelante para paso a paso ir asumiendo o asimilando un poco los detalles sobre las diapositivas, ¿de acuerdo? Así que si se preguntan o si se están cuestionando una aplicación, un software de procesos para que estén buscando, lo primero que deberían hacer es reducir un poco su expectativa, el alcance de la evaluación. Se necesita saber sobre todo primero lo que se quiere hacer. Entonces, por ejemplo, Gartner, la consultora Gartner, divide el entorno de las herramientas BPM de 3 maneras. Lo que vemos aquí es, tenemos Business Process Analysis, las famosas BPA,
EBPA, que es Enterprise Business Process Analysis, y BPMS, Business Process Management System. Digamos que, por resumir un poco cada uno de estos, no quiero que se pongan a leer, sino que prefiero que vean un poco mi visión rápida de cada uno de estos conceptos. Los BPA, pues es el clásico concepto de modelación de procesos en que se capturan y se analizan los datos. Aquí todo se centra en la documentación, optimización de procesos y su evaluación. El BPA incluye escenarios avanzados que interactúan con la gestión de procesos. Por ejemplo, la arquitectura empresarial o la gestión del riesgo y cumplimiento, los escenarios que apoyan la transformación del negocio, ya sea a nivel estratégico, técnico u operacional. Digamos que la ejecución automatizada de procesos aquí normalmente no entra en esta capa. Sin embargo, BPMS sí que está orientado a la operación o la realización de los procesos de forma automatizada y su análisis en tiempo real, pues con la ejecución de complejos flujos de trabajo y seguimiento de datos en tiempo real, como decía. Entonces, eso digamos que era una primera categorización, pero respecto a lo que es la metodología de trabajo se distinguen tres posibles variantes. Con una solución sin notación, pues se pueden definir los símbolos que se quieran y pueden estar predefinidas o pueden ser inventadas nuevas o libres y construir un proceso con esa notación. En este caso, la herramienta, el problema que hay es que no es capaz de distinguir una sintaxis o una semántica. O sea que en esencia el software no es capaz de interpretar los modelos y básicamente estos son solo dibujos. Las soluciones de notación específica, esta segunda parte, por lo general se especializan en una o en un pequeño conjunto de notaciones y metodologías. Normalmente están muy bien delimitadas y aquí las herramientas normalmente se centran en BPMN, por ejemplo, y con esta opción se debe tener en cuenta si el enfoque es algo especializado y adecuado para las necesidades que queremos o no. Por último, la plataforma de metamodelación está basado en una notación y en una preconfiguración de la notación. Como introduzco aquí la palabra meta o el prefijo meta, estamos hablando de a nivel alto o una especie de padre o de jerarquía superior que incluyen metadatos y esto permite una abstracción flexible de los métodos y de las notaciones. O sea que si, por ejemplo, un subproceso o una tarea, digamos que viene derivada de una metaclase o un metaobjeto que podría ser equivalente a una actividad o similar, que tiene unas características que se propagan en la jerarquía. Esto es lo que se llama una plataforma un elemento del metamodelo. Y independientemente de qué representación gráfica se consiga con todo esto, pues se puede añadir más notaciones de las que ya traiga, por ejemplo, para incluir comprobaciones sintácticas, si está construido correctamente el proceso. Esto es el grado de flexibilidad más alto y solo se recomienda esto pues si se configura un método o una notación, porque si no, partir de cero sería demasiado esfuerzo, ¿no? Todas las formas, objetos, la lógica desde cero. Bueno, y además normalmente este nivel siempre viene preparado pues con procedimientos de migración, actualización, etc. Entonces, vamos a pasar un poco más en detalle. Este gráfico que ya lo hemos visto antes en la presentación de Diana, que representa un metamodelo, donde están los diferentes elementos y cómo se pueden integrar entre sí. Lo primero que, si llegas a este nivel y empiezas a comprender conceptos, lo primero que piensas en una organización es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Entonces, este resumen puede determinar un poco el alcance de qué quiero tocar, ¿no? Con qué quiero trabajar al principio e ir ampliando. La mayor parte del tiempo, las iniciativas de gestión de procesos empiezan con la clásica modelación de procesos, con nivel alto, y si acaso los flujos de procesos, ¿no? También hemos incorporado aquí en esta capa de negocio el tema de los documentos anexos, porque es al fin y al cabo documentación importante o relevante en el proceso y que ya se tiene en la empresa. Estamos hablando de formularios o normativas, circulares, plantillas de trabajo, etcétera, manuales también, activos. Entonces, dentro de un proceso, en cierta tarea, me hace falta consultar un manual o lo que sea. ¿Cómo puedo conseguir acceder a ese documento? Puede ser bien porque ese documento esté integrado en el sistema, digamos, un propio DMS, ¿no? Un propio gestor documental, Document Management System, o bien porque lo vinculamos a soluciones que ya tenemos en la organización. Pues un SharePoint, otro DMS que ya exista o varios, o simplemente el sistema de carpetas de Windows de la red. Pero bueno, también podemos considerar fuera de este ámbito de la capa de negocio, dentro de este verde, capa de aplicaciones, si queremos conocimiento de las aplicaciones que se utilizan en la casa, si queremos marcar también dentro del proceso qué aplicaciones están soportando al proceso. Es decir, que si en esta tarea hay que registrar un dato en una aplicación, hay que utilizar un sistema específico para resolver algo, pues eso lo podemos definir aquí también. Y
Ya que me he ido hacia abajo, me voy a ir hacia la derecha, riesgos y controles, esta parte roja. ¿Qué ocurre si conocemos que existen riesgos en nuestro negocio y lo tenemos identificado? Lo podemos también documentar. De esa manera integramos toda esa información en el mismo sitio. Pero no solo documentarlo. ¿Qué ocurre si se necesita, por ejemplo, comprobar de forma periódica si ese riesgo existe todos los años o ya no tiene sentido y no aplica, o bien si, por ejemplo, necesitamos definir unos indicadores para controlar esta situación, ¿no? Así que es lógico pensar que un sistema de control interno, el famoso SCI, pues esté relacionado con la parte de gestión de procesos. Por ejemplo, en la actualidad, la última versión de la norma ISO 9001-2015 de calidad propone que esto se tiene que gestionar de forma activa. Yéndome hacia el bloque de la izquierda, la organización es la responsabilidad al fin y al cabo. Esto es una característica, digamos, obligatoria en una gestión de procesos. Claro que en todas las empresas hay unos organigramas definidos con los diferentes departamentos y todo esto está disponible de una forma procesable, es decir, que se pueda generar un listado de las diferentes unidades organizativas y subáreas, etcétera. Y esto se podría, por ejemplo, importar automáticamente desde un fichero Excel a la herramienta de proceso para poder vincular posteriormente. Si nos vamos más arriba, la capa de estrategia, estamos hablando de que podríamos también tener en cuenta la información, pues aparte de los mapas de procesos que decíamos que era a nivel alto, pues también la información de productos o las metas y los objetivos o indicadores que puedo marcarme. Por ejemplo, ¿qué ofrezco en el mercado? ¿Y qué procesos necesito para esto, ¿no? Igualmente los requisitos de cumplimiento, pues sea legislativo o sea normativo, también son cosas que se pueden considerar. Y los procesos siempre me darán soporte a todo eso, o al revés. Entonces, esto que está resumido aquí lo hemos marcado en diferentes áreas, ¿no? Pues gestión de rendimiento, gestión organizativa, gestión más de tecnología de información, de riesgos, de iniciativas. Pues digamos que cuanto antes se descubra y se identifiquen los escenarios que nos gustaría gestionar, mejor. Antes tendríamos toda esta información en los modelos cumplimentada. Y una cosa importante es que mediante la conexión de la gestión de procesos a otros dominios de gestión se evitan los llamados silos. Esto es porque se reutiliza la información, no es tan distribuido, se administra todo a través de un sistema integrado de gestión y en contraste, es bastante diferente que si la documentación fuera de procesos aislados. Si lo integramos todo, va a ser mucho más claro y transparente. Claro, seguramente ya se están preguntando ¿y quién se va a ocupar de todo esto? Pues una pregunta muy válida y muy lógica. La práctica ha demostrado que todo este contenido debe estar mantenido por bien los propios departamentos, pero sin olvidar que esté coordinado por un equipo, digamos, que gestione las iniciativas de procesos. Cuando se llega a una etapa en la que además se interesan otras partes, por ejemplo los administradores de tecnología o de aplicaciones, los auditores internos, etcétera, si se involucran, pues surge una cooperación mucho más fuerte y la carga de la gestión de información y también del propio BPM pues se vuelve más distribuida dentro de la empresa. Y partiendo de aquí, que me había ido yo a este slide, digamos que en las tres próximas diapositivas vamos a ver un poco más sobre tres dominios de referencia. Veis aquí a la izquierda estos tres dominios. Estamos hablando de, por ejemplo, consideremos el clásico proyecto de documentación de procesos, donde comenzamos con el nivel de negocio, es decir, la descripción específica de los procesos o de los flujos de procesos y teniendo en cuenta el hecho de que queremos enriquecerlos en una etapa posterior. Ahora solo empezamos por la estructura de un proceso de forma fácil porque hay muchos y hay que abordar mucha cosa. Tenemos que hacer frente a fases posteriores en donde se detallará más todavía cada una de esas subprocesos o tareas, pues los llamamos niveles inferiores, y esto hará que la documentación de procesos sea muy completa y esté muy bien documentada. Esto va a valer para la ejecución o para planificar, automatizar procesos posteriormente. Además, las interfaces necesarias para integración, esto pues también se puede marcar en los gráficos de los procesos y esto es una forma efectiva de llegar a ese nivel, ¿no? Lo esencial aquí es comprender que los procesos técnicos no son iguales que la visión alta, la visión de alto nivel, y siempre tiene que enriquecerse o refinarse, añadiendo información técnica, pues para que el motor de procesos pueda funcionar de forma automatizada, tenga todo lo que necesita, de qué sistema saco esta información, en dónde pongo este dato para procesarlo posteriormente, etcétera. Entonces este, digamos, método de tres capas o de tres pasos es una arquitectura basada en modelos y es algo que define el marco de referencia de OMG, de Open Model Group, para convertir los procesos de nivel alto en procesos listos para su ejecución automática.
Bueno, entonces, obviamente, cada una de esas partes tiene unos destinatarios diferentes, no todo el mundo entiende todo, etcétera. Si consideramos un sistema de control interno o de gestión de riesgos y cumplimiento, podríamos pensar en si tener solo, entre comillas, solo la documentación de los riesgos o si vamos más allá y hacemos revisiones periódicas, trimestral o semestralmente, por ejemplo, o incluso evaluar la probabilidad de los riesgos, su impacto, los controles que tengo asociados, etc. Esos controles hay que establecerse para evitar que lo que tememos en esos riesgos suceda o lo que sea, y si las personas responsables asociadas a todo esto pues debe ser notificado, por ejemplo por correo electrónico, y consideren pues o tengan resumidas ahí qué tareas próximas tienen que hacer, ¿no? Qué acciones y tienen que revisar, confirmar la actualidad de los datos, etc. Digamos que también consideremos que todo esto que pone aquí ya estamos llegando a una gran cantidad de contenido y en ese caso los riesgos y los controles ya no son solo documentación, sino que es algo más operativo, sino que está integrado en los procesos, ¿no? Además estamos involucrando a mucha más gente, muchos más actores, y esto va a hacer que el reconocimiento del valor añadido del BPM sea mucho mayor. Y por último, dentro de lo que es, vamos a continuar, ¿no?, en el tema de la tercera ejemplo que decía antes, arquitectura empresarial. Si seguimos un poco jugando con la idea de que también tenemos las aplicaciones documentadas o parte del proceso, en las tareas nos hemos dedicado a decir que esta tarea la soporta cierta aplicación, etcétera, pues con esto podemos demostrar, por ejemplo, si las tareas son manuales o son automáticas o compatibles con la tecnología que tenemos, ¿no? Esto al final es un montón de información, pero que por otro lado ahora está centralizado. Tenemos la posibilidad de tener ese catálogo o esa cartera de aplicaciones integrada, ¿no?, que es lo que proponemos nosotros. Aquí, imagínate, podrías saber inmediatamente qué procesos se ven afectados en caso de que una aplicación o un servicio falle, o lo que es, si introducimos un cambio en una aplicación, una nueva versión, se puede saber quiénes son los responsables del negocio a los que les afecta todo esto, ¿no? Así que vamos a continuar aquí. Al final es un resumen de, bueno, pues que hay muchos escenarios de gestión y que lo que ha surgido en los últimos años pues se puede definir en una etapa temprana, y que los escenarios pueden ir evolucionando y la empresa puede ir consolidando la gestión de procesos como base para todos estos escenarios, ¿no? Estamos hablando de aquí en la parte central gestión de procesos, pero en la parte de gestión de riesgo, la gestión de calidad, hay muchas iniciativas y proyectos que hacer basándonos en esa centralización de BPM, ¿no?, gestión de procesos. Ahora querría dejar, por ejemplo, el punto de vista teórico, digamos, de introducción a todo esto, de conceptos, y por ejemplo aquí podemos pasar más a un checklist o a una serie de consideraciones a tener en cuenta más a nivel práctico, de cosas a exigir o que echar un ojo cuando se quiera adquirir una herramienta de BPM. Hemos participado en muchos RFPs y muchos RFIs a lo largo de todos estos años, y en nuestra experiencia pues hemos incluido toda esta información de forma genérica para que puedan evaluar las cosas típicas que nos hemos encontrado. Hay 11 categorías que nos gustaría comentar ahora, una por una, y que hemos dividido en 4 categorías. Estamos hablando de que en primer lugar se trata de recopilar información aquí arriba sobre el fabricante, sobre el vendedor. También estamos hablando de la dimensión más de requisitos técnicos y funcionales. Por otro lado, más de la administración y gobierno, como la gestión de los perfiles y integración con sistemas terceros. Y por último, pues digamos esa fase de introducción, cómo asegurar, alineamos los requisitos que teníamos con pues la puesta en servicio, la tecnología que tenemos, etcétera. En las siguientes 11 filminas vamos a ver cada uno de estos aspectos, porque tienen su complejidad cada uno de ellos, y lo bueno es que pues en la grabación podrán analizar punto a punto pues todo lo que vamos a decir. Vamos al primer punto, información sobre el vendedor. Creemos que es importante tratar directamente con el vendedor. Es decir, que hay algunas cuestiones importantes que hay que resolver, y sería muy conveniente que consideraran un proveedor o un fabricante que tenga una estabilidad económica y que tenga una viabilidad pues razonable con lo que ofrecen. Por ejemplo, también si se va a proporcionar un mantenimiento y un soporte, por cuánto tiempo, además si tiene una cartera de clientes considerable, y que se puedan entregar referencias tanto de estos clientes como de
proyectos y experiencia, si se puede organizar una visita a alguno de los clientes, o simplemente saber Si es solo un fabricante o si es una consultora o si tiene personal cualificado para ayudarnos a darnos soporte a todo esto, pues suele ser muy conveniente, porque esto no es una herramienta ofimática, una herramienta sencilla, es una herramienta que nos va a dar soporte a unas cosas muy estratégicas, y aquí acompañarnos en algo así es muy cómodo y muy conveniente, yo creo. Estamos hablando también ahora de la herramienta. Y digamos que hay muchos conceptos, aquí los tienen resumidos, pero por ejemplo, por hablar de algunos, es fácil de utilizar e intuitiva, porque esto es una herramienta que va a ir a personal de negocio, no personal técnico. Entonces, digamos que de alguna manera tenemos que facilitar su uso a la gente que quiere describir procesos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que si es una multinacional lo que lo estamos utilizando, el soporte a diferentes idiomas, tanto de la herramienta como del contenido, que se pueda traducir, cosas de este estilo, es fundamental. Incluso, por ejemplo, la escalabilidad, si queremos aumentar nuestra funcionalidad o las licencias, etcétera, pues es algo que también tendremos que tener en cuenta. Otra de las cosas de las que hablábamos era de los escenarios de aplicaciones que se soportan. Hemos dicho en primer lugar que desde nuestro punto de vista la cuestión de estos escenarios es importante. Por eso ahora mismo la herramienta cubriría todos los escenarios de aplicaciones actuales, seguiría evolucionando para cubrir escenarios futuros. En ese caso se podría extender o configurar la herramienta para cubrir estos escenarios. Los escenarios clásicos normalmente es modelación pura. Quizá el tema de la gestión de la calidad y bueno, pues la capacidad de analizar y optimizar procesos. Esto debe ser el 100% de la herramienta o debe cumplirse el 100% y es la típica herramienta BPA que hemos explicado al principio. Pero aún así, algo mejor sería si digamos que el análisis de todo esto se pueda hacer también con la herramienta BPM como un componente central de un sistema de gestión integrado, ¿no? Hemos visto en las primeras diapositivas que es importante identificar los escenarios que deben integrarse y los mapeados, y otro aspecto a tener en cuenta es la, digamos, totalidad de los flujos de trabajo de ejecución técnica y la integración en otros sistemas. ¿Se tiene ya un ERP o algún motor de ejecución de procesos? Pues esto también debería considerarse, y sobre todo a nivel de cuáles son las interfaces, ¿no? Los puntos de conexión. Si hay que asegurarse un poco de que el objetivo es técnicamente viable, porque el esfuerzo y el resultado va a ser definitivamente un valor añadido. Entonces, digamos que en relación con la gestión de los datos y la modelación, estamos hablando de que esto es esencial y que la anotación que se ofrezca, por ejemplo, si se selecciona seguramente BPMN, debe tener en cuenta que los distintos grupos de interés tienen diferentes puntos de vista de la complejidad de la anotación. Hay gente que utiliza un BPMN muy básico, sin eventos, etcétera. Hay gente que necesita esto o necesita dentro de los objetos BPMN cubrir o marcar en el proceso si cada una de las tareas de qué tipo son, el tipo de ciclo, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que un BPMN cubre una parte muy pequeña de la gestión de procesos. Es prácticamente el nivel de definición del flujo de un proceso. Pero estamos hablando de que la gestión de procesos va más allá y tiene otras cosas. Entonces, la herramienta podría cubrir también todas estas cosas, aunque respete los mínimos que exige BPMN. Realmente, como es de fácil modelar con ella, ¿no? Puedo introducir, por ejemplo, información de forma tabular, como si fuera una hoja Excel. Puedo también incorporar pues elementos gráficos, Un logo, un esquema o tener revisión ortográfica, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de considerar esto de la modelación y la gestión de los datos, porque todo esto al final aporta a ser una herramienta eficiente. Y otros aspectos podrían ser, por ejemplo, los datos maestros, que es como toda esta información de referencia, de dónde la saco, cómo la manejo, por ejemplo, si son reutilizables. Digamos que yo cuando hablo de una unidad organizativa, un rol o un documento, realmente es el mismo documento y quiero reutilizarlo en diferentes procesos sin tener que hacer copias ni nada de eso. Puedo así ver la dependencia en un análisis, puedo ver la dependencia para comprobar, por ejemplo, qué funciones o qué aplicaciones o qué documentos están vinculados a ciertos procesos o a qué procesos en general, que ni siquiera sé qué ciertos procesos. También se puede, por ejemplo, cuanto más información haya en un BPM,
se consigue que tenga una gestión y una administración más relacionada con lo que se llama el Golden Source proceso, ¿no? Un repositorio único, una fuente común que se define solo una vez, pero que se puede reutilizar n veces. Se pueden versionar los datos o se puede indexar toda esta información para buscar, etc. Entonces, entrando en conceptos ya de, por ejemplo, del mantenimiento y la validación de toda esta información, pues una cosa interesante sería contar con esto. Es un proceso controlado que te permite pasar, aquí tenemos abajo representado un flujo en donde partimos de un borrador, pasamos a un estado en que está listo el proceso para revisión metodológica o revisión de negocio, hasta que queda liberado, aprobado, incluso la versión 2.0 que ahora sí, o la versión 1.0 que ahora pasa a ser 2.0, pues pasa a archivo, ¿no? Y que todo este archivo esté disponible para futuras auditorías, o que, por ejemplo, podamos comparar entre versiones, pues qué ha cambiado de la versión anterior a la actual, etc. Todo esto lo ofrece lo que se llama un workflow de aprobación, y esto es muy, muy, muy útil para auditorías. Además, sí, tenemos todo muy, digamos, documentado, hemos pasado por un proceso de cambios muy controlado y muy bien estructurado, pero una vez que esos cambios ya los tenemos bien definidos, habrá que comunicarlo a la organización. Y tener un portal de procesos es una cosa crucial, en donde sea un portal, me refiero a un portal web, donde sea muy fácil acceder, como un empleado o cualquier organización, y que pues pueda consultar esos procesos. Porque soy un nuevo empleado, porque me han cambiado de departamento, porque realmente es un proceso nuevo, o bien porque ha habido cambios en un proceso que llevaba 5 años sin cambiar y ahora ya se han incorporado ciertos cambios. Pues si tenemos, aparte de un gráfico o de un documento, si tenemos un portal donde podemos navegar, podemos utilizar un buscador que incluso vaya hasta los documentos externos y podamos acceder a todo ello, pues todo esto va a ser muy cómodo y muy fácil de manejar y muy útil para los empleados. Aparte, si además tenemos mecanismos en los que consigamos que la gente pueda sugerir mejoras o que pueda detectar fallos y reportarlos, incluso si el acceso es con un soporte de tablet todavía más fácil, ¿no?, para dispositivos móviles, pues mejor aún. Y esto, digamos, desde una perspectiva de documentación común, o café para todos, como digo yo siempre, ¿no? Todo el mundo puede consultar lo mismo, sin trabas, pero también podemos contar con la opción de tener vistas personalizadas, según sea, pues para poder actualizar algo, para poder validar cierta cosa, o bien a nivel de dirección, pues tener mis cuadros de mando personalizados, donde dé una visión global de más, no tanto de procesos, sino más cuantitativa, etcétera. Por otro lado, la posibilidad, ahora que he hablado de cuadros de mando, de tener reporting y formas de analizar las cosas, ¿no? Pues que pueda imprimir informes, que además esos informes sean estándar o sean personalizables, y que, por ejemplo, pueda analizar con diferentes vistas, pues por ejemplo, una matriz de control de riesgos, ¿no?, un mapa de calor típico, qué riesgos y qué controles tengo asignados a las tareas de mis procesos, o bien pues más información a nivel de estadística, pues cuántos procesos están desactualizados o vías de extinción, o lo que hayamos ido definiendo lo puedo ver un poco de una forma agregada, de una forma de alto nivel, y me puede resultar bastante útil. Otro de los conceptos que hablábamos antes es en la administración de gobierno, pues que podamos decir, bien, mucha gente puede consultar esto, pero hay mucha gente que también puede actualizar, hay gente que solo puede actualizar ciertas cosas, o pueden llegar incluso a nivel de atributo, ¿no?, que dentro de un objeto un usuario solo puede actualizar cierto campo de información, etcétera. Todo esto se debería poder hacer desde digamos, administración de la herramienta o de mi sistema BPM. Y digamos que otra cosa importante es toda la tecnología con la que ya contamos, cómo se va a alinear con esto. Si, por ejemplo, la herramienta BPM va a poder funcionar con nuestras bases de datos que ya tenemos, sean Oracle o SQL Server, por ejemplo, las más conocidas. Si podemos aumentar el número de usuarios de una forma flexible, de uno en uno, o con paquetes de usuarios, etcétera, pues todo eso, aparte de la integración con directorio activo, con RPs, etcétera, pues son cosas también interesantes a considerar. Igualmente, el poder instalar la herramienta en su paisaje de aplicaciones, pues que, por ejemplo, bueno, si tiene un sistema, digamos, más orientado a cloud, o
tiene una política de instalación en su propio recinto. Es una política de tecnologías, de dónde residen los datos al final, si dentro o fuera, y bueno, son cosas también a considerar. Por último, de esos 11 criterios estamos hablando del esquema de precios y el licenciamiento. Si tenemos licencias concurrentes o si podemos utilizar lo que decía antes, un acceso cloud, o este tipo de cosas, pues que sea un modelo justo de precios, que no sean excesivos, ni tampoco intentemos encontrar una herramienta súper barata que ofrezca 1000 cosas, que sea transparente, es decir, que a futuro sepamos cuánto nos va a costar ir ampliando si hiciera falta y que no haya costos ocultos ni cosas así, ¿no? Que el mantenimiento pues tenga incluido un soporte técnico y las nuevas versiones del software, etcétera. Llegado a ese punto hemos considerado ya esos 11 criterios que decíamos antes, el de las categorías, y este es un poco el resumen. Aquí tenemos pues todos estos conceptos de los que hemos hablado y como infografía final tengo aquí un gráfico con 5 puntos. Estamos hablando de un resumen en que el primero de los pasos podría ser seleccionar un caso de uso típico y siempre con ese ejemplo tomarlo de referencia para las evaluaciones en las diferentes herramientas. Como decíamos antes también, empezar poco a poco pero pensar en grande. Claro que hay que empezar a abordar paso a paso, pero hay que tener en cuenta el futuro y el posible crecimiento de todo esto. Involucrar, esto es fundamental, cuanto más gente mejor, cuanto más apoyos tengamos, más interés se va a despertar y más jugo se le va a sacar a todo esto. La posibilidad de probar antes de comprar, es decir, que se pueda hacer, que haya una cuenta de prueba donde usted mismo pueda probar y ver qué tan fácil es, digamos, lo intuitivo y lo fácil que es utilizar el sistema, o bien hacer una prueba de concepto con algunos de sus ejemplos. Y por último, pensar en los llamados quick wins, ¿no? Las ganancias rápidas. Por ejemplo, empezamos con poquita gente, con unos poquitos ejemplos, y en 2 o 3 meses nos planteamos tener la primera versión del portal de proceso para que la gente pueda consultarlo y levantar interés para próximas iniciativas. Así que adelante. Estos son los criterios con los que podrían tener una guía y una referencia para elegir una herramienta BPM. Y este es el final de la parte mía del seminario de hoy, así que me gustaría pasar de nuevo a Diana, que va a concluir la sesión del día de hoy. Y gracias a Diana también. Muchas gracias, David. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, así que contestaremos a las preguntas que nos han hecho en el recuadro de preguntas por correo electrónico uno por uno. De lo que sí les voy a comentar es acerca de los próximos webinars en este mes de marzo y de abril. El día 6 del 4 tenemos un webinar que se llama Mida la calidad de sus iniciativas de gestión de procesos con niveles de madurez y KPIs. El día 20, tener éxito en la era de transformación digital requiere una mentalidad innovadora. Y el día 9 de mayo, estableciendo un sistema de control interno y gestión de riesgos en su empresa. Pueden ver la lista completa de estos webinars y otros y toda la información sobre cada uno de ellos y registrarse en la sección de eventos de la web de BOC o también en este enlace que figura abajo bocgroup.com/webinars. En cuanto a Adonis, que es nuestra herramienta de gestión de procesos de negocio, si quieren conocerla un poquito mejor, tienen la opción de utilizarla o probarla gratuitamente visitando el apartado de Adonis en la web de BOC, es bocgroup/Adonis. Tiene una opción que es See It, que tiene el símbolo del ojito, que permite un acceso de 10 minutos para clicar libremente por Adonis y probarlo. Con una pequeña opción de registro adicional, en la opción de Test It, le permite un acceso a Adonis de 30 días pudiendo guardar modelos y teniendo pues obviamente más tiempo para probar esta herramienta. Lo mismo, también estas pruebas gratuitas se ofrecen para la herramienta AdoIT, que es nuestra herramienta para la gestión de arquitectura empresarial. Con la opción See It podemos hacer una prueba de 10 minutos rápida y registrándonos en TestIt podremos utilizar AdoIT durante 30 días de forma gratuita. Para ver AdoIT, pues también el enlace es bocgroup/AdoIT en la sección de la web de BOC correspondiente. Bueno, pues esto es todo. De parte de David y de mi parte también les damos las gracias por asistir al webinar de hoy y esperamos verles en próximos eventos. Que pasen muy buena tarde.